En este video aprenderemos a crear rutas para cada uno de nuestros apartados del sitio web y renderizar los componentes relacionados a la URL. Como bien sabemos, React es una librería para construir SPA, siglas para Single Page Application, es decir, que se carga una única página y se actualiza dinámicamente sus componentes, por lo que no hace falta cargar toda la página nuevamente. Dentro de esa misma página podemos obtener diferentes vistas, uno para cada uno de los apartados: Home, About, Contact, Tutorial. A través de React Router DOM podemos cargar el contenido dinámicamente basados en la URL que nosotros mismos hemos construido. En este video vamos a ir de lo básico a lo avanzado, paso por paso. Como primera instancia, necesitamos crear cada uno de los componentes que queremos que se rendericen en una URL diferente. Creamos Home, About, Contact y Tutorial. Vamos a renderizarlos y para eso necesitamos llamarlos en el archivo app.js, ya que es el componente que contiene toda la aplicación de nuestro proyecto. Importamos los componentes, los llamamos y vemos que se cargan en la página. Pero no es lo que estamos buscando. Queremos una URL para cada apartado, que solo se renderice el componente correspondiente y que además podamos ir y volver entre los mismos. Recurramos entonces a React Router para gestionar las rutas de nuestro proyecto. Instalemos entonces, exploremos un poquito lo que hemos instalado y vamos a ver que son componentes como nosotros ya conocemos y hemos creado anteriormente, pero esta vez estos componentes y estas funciones han sido creados por otros desarrolladores y podemos reusarlos. El primer componente que vamos a necesitar es Browser Router. Con este componente podemos conectar toda nuestra aplicación a la URL del navegador a través de la API History de HTML5. Entonces vamos a crear nuestro archivo router.js e importamos Browser Router. Cuando lo importamos solemos asignarle un alias, es más breve, pero es cuestión de gustos. Listo, así nos aseguramos de proveer rutas a toda nuestra aplicación. El segundo componente es Routes, así en plural. El objetivo al usar este componente es crear un árbol de rutas para que cuando se cambie de la URL, este componente encuentre la mejor coincidencia y la renderice. Vamos a crear ahora una rama de ese árbol y posible coincidencia. Recurramos entonces ahora al componente Routes, así en singular. Podemos agregar todas las rutas que necesitemos. Vamos a crear nuestra primera ruta. Empecemos con Home. Este componente pide dos propiedades. La primera es Paths. Con esta propiedad especificamos la ruta donde se debe renderizar nuestro componente. Entonces le asignamos un valor bien descriptivo. Ahora toca entonces avisar cuál es el componente que debe renderizarse y lo definimos con la propiedad Element. Probemos manualmente si nuestra ruta se ha creado correctamente. Perfecto. Volvamos y veamos que podemos recorrer nuestro historial. De esta manera creamos las rutas.
Pero ¿qué pasaría si se ingresa una ruta desconocida? Para indicarle al usuario que esa ruta no corresponde a ninguna en nuestra aplicación, creamos una ruta global, como si fuera un comodín, que nos redirecciona a ese famoso texto de página no encontrada o de página de error. Como bien sabemos, el usuario no ingresa las rutas de esta manera, sino a través de un menú de navegación. Cuando creamos un menú de navegación, solemos utilizar las etiquetas HTML de Anchor, pero si estamos utilizando React Router, debemos suplirlo por el componente navlink o link. Esto se debe a que este componente nos permite mantener la navegación a nivel de cliente en lugar de ejecutar una petición al servidor cada vez que necesitamos cambiar de ruta, y en vez de recurrir al atributo href para indicar la ruta a la que debemos dirigir, utilizamos la propiedad to. Probablemente habrán escuchado el componente link, que justamente cumple con la misma función. La diferencia es que navlink se utiliza para barras de navegación y ayudamos así a optimizar los resultados en los motores de búsqueda. Y también podemos utilizar la clase active cuando haga match con el link y darles estilos desde CSS para mejorar la experiencia de usuario. Vamos un poquito más avanzando y nos preguntemos qué pasaría si tenemos subcategorías dentro de una categoría principal. Supongamos que ofrecemos el servicio de tutoriales y cuando el usuario elija alguno de los tutoriales, HTML, CSS, JavaScript o React en este caso, nos gustaría que persista la ruta base. Para llevarlo a cabo, vamos a preparar los recursos necesarios. Cree un archivo data.js con un array de objetos. Tenemos la propiedad ID, name, que usaremos para crear dinámicamente nuestra URL, y la imagen que mostraremos en las páginas individuales, la que corresponden a cada tutorial. Recuerden que todo este código lo pueden descargar de mi cuenta de GitHub ingresando en el enlace que dejo en la descripción. Dijimos que íbamos a crearlas de forma dinámica, es decir, que debemos utilizar parámetros. Cuando declaremos la ruta para cada uno de los tutoriales, mantenemos la base tutorials e indicamos un placeholder en nombre name, que es justamente el valor que vamos a tomar del archivo data. A este placeholder lo escribimos con los 2 puntos. De esta manera, React Router entiende que la URL hará match dinámicamente con el valor de ese parámetro que le pasamos. Para hacer match, debemos enviarle el valor de name. ¿Y desde dónde lo enviamos? Desde nuestro archivo tutorial. Vamos a optimizar el código utilizando la información que tenemos en nuestro archivo data.js. Vamos a iterarlo y renderizarlo. Cada card es un link, así que utilicemos el componente link y el valor en string que corresponde a name. Es decir, que si elegimos el curso HTML, el valor de to es HTML y es ese justamente el valor que tomará el parámetro en nuestra ruta. Para poder manejar este valor, utilizamos el hook useParams. Creamos entonces la función en un nuevo archivo para que renderice cada tutorial por separado. useParams devuelve un objeto con su clave y valor. Como necesitamos el valor, usemos desestructuración de objetos. Le vamos a pedir a esta función que recorra ese array de objetos que tenemos en data.js y encuentre la propiedad name cuyo valor sea igual al name que enviamos en to en el componente link. Cuando la encuentre, renderiza los siguientes elementos con el nombre y la imagen correspondiente. Vayamos al navegador y veamos que al hacer clic en el curso HTML, mandamos el valor HTML al placeholder de la ruta que creamos.
La función OneTutorial toma ese valor con useParams y busca en el array de objetos cuál hace match. Entonces renderiza los elementos HTML con estos datos. Queda por último volver hacia la página de tutoriales con el botón Back. Con el Hook Use Navigate volvemos un paso para atrás en nuestro History. Con esto hemos terminado nuestro proyecto. Espero que le haya sido de mucha utilidad y cualquier inquietud no duden en escribirme. No olviden suscribirse y darle like para que pueda seguir creando contenido.